actor ahora, argentino. Les cuento, es actor y es director. Es hijo de un padre matemático y de una madre socióloga. Y sin embargo, el arte estuvo siempre presente en su familia y en su casa. La poesía, la música, el cine, el teatro. En tercero de liceo vi una obra que lo marcó. Se llamaba Postales Argentinas. Y sin visualizar tanto el futuro, empezó a estudiar teatro. Tiempo después se fue a Londres a perfeccionarse y allí no tuvo mucho reparo en trabajar de lo que pudo en ese momento y fue de hacer de artista callejero. En Argentina se dice que es el actor del momento. Tiene cerca de 30 películas realizadas, alrededor de 15 programas de televisión hechos y muchísimas obras de teatro en su trayectoria, además de series de Netflix como El Marginal y una película que se estrenará ahora en diciembre que también es para Netflix. La película se llama The Two Popes, es con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, de actores principales, y previo a eso y a su regreso a una tira que lo tendrá en el año que viene en la televisión argentina y supongo que también en Uruguay, va a hablar en este MP Update del proceso creativo, impresión y expresión. Juan Minujín. ¿Estuvo preso anteriormente? No. Yes, absolutely. Yeah, but you speak good Spanish now, yeah? Yo soy un tipo sexualmente inquieto, ávido. Vos ya sabés. ¿De qué te reís, Dina? ¿Encomienda de indios? ¿Estás drogado, gordo? Tranquilo. ¿Eh? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Cortar! ¡Cortar! ¡Te quiero cortar! Muchas gracias, muchas gracias. Siempre que vemos a un actor, en general la mayoría de la gente piensa que los actores somos personas muy expresivas, ¿no? Naturalmente tenemos la expresión y llegamos a un grupo y hacemos chistes y contamos anécdotas y que cuando éramos chiquitos nos disfrazábamos y siempre éramos como los que estábamos haciendo gracias y qué sé yo. No es mi caso. No, yo siempre fui muy tímido. Ahora con los años y con el trabajo y con la exposición y qué sé yo, un poco menos, pero la verdad es que siempre fui una persona muy tímida y a la vez con muchas ganas de expresarme. Cuando era chico tenía esas dos cosas, muy tímido y con muchas ganas de expresarme. Entonces, yo les voy a contar un poquito cuál es mi recorrido con la expresión brevemente. La expresión es algo que nosotros creemos, es lo que vemos del actor, ¿no? Cuando vemos un actor que está actuando, cuando vemos escenas o cuando lo vemos en el teatro, creemos que ese es el momento creativo del actor. Y la verdad es que el momento de la expresión, es el último eslabón de un proceso muy largo, que muchas veces es más creativo ese momento que el momento solo de la expresión. Entonces, yo les voy a contar un poquito cuál es mi experiencia con eso. Antes les voy a contar una anécdota muy chiquita. Hace unos 15 o 16 años me llaman para hacer un personaje en la tele. El primer personaje que yo iba a hacer en la tele. Yo venía haciendo teatro independiente. Me iba muy bien en el teatro independiente. Y me llaman para hacer esto en la productora de Adrián Suar Polka, una novela que se llamaba Son Amores, por ahí los más grandes se acuerdan. La protagonizaba Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Florencia Bertotti, qué sé yo. Yo tenía que hacer un personaje ahí que quería ser el novio de... Eran 3 hermanos ellos, yo quería ser el novio de Florencia Bertotti, entonces tenía que seducir un poco a los hermanos, o sea, caerle bien a la familia, qué sé yo, bueno.
Me preparé, leí, tenía toda la letra súper sabida, tenía unos nervios tremendos. Para mí era como un poco, bueno, el inicio, el primer paso de una carrera, una gran carrera que iba a hacer en la televisión. Entonces, fui ahí, la escena era con ellos dos, con Nicolás y con Mariano Martínez. Dice en acción y me quedó petrificado, pero duro, que no podía articular la palabra. Venían, ellos dos además era la segunda temporada de Son Amores, con lo cual era el capítulo, no sé, 540, ya venían, y además estaban muy expresivos, muy graciosos ellos. Y yo que había apostado todo, porque yo en mis procesos de teatro, mis personajes a mí me iba bien, y de hecho algunos personajes ya los había hecho en la tele, pero claro, era el producto de un trabajo muy largo con un grupo de teatro que había hecho, y que el resultado era eso. Acá había llegado con la letra sabida, apostando todo a ese momento de la expresión, al momento en donde iba a aparecer algo seductor y gracioso, y no apareció nada. No es que no apareció nada. Peor, o sea, se repitió la escena y se repitió la escena, y lo que empezó a aparecer era un personaje como una especie de robot serio, monosilábico, muy solemne, en una comedia. Entonces, bueno, un fracaso rotundo, tremendo. Por supuesto, salí de ahí estando seguro de que iba a ser la última vez, que no me iban a llamar nunca más, que mi futuro como actor, por lo menos en la industria de la televisión, estaba terminado, que no tenía la capacidad para hacerlo y que no lo iba a poder hacer. Pero con los días, voy a tomar un poquito de agua, con los días fui pensando también, bueno, quería seguir actuando, obviamente, quería seguir actuando, lo iba a hacer, y empecé a pensar un poco, esa experiencia de tanta adversidad y tanto fracaso me hizo pensar un poco, bueno, ¿de qué manera me tengo que preparar? ¿Cómo tengo que preparar el terreno para que mi expresión pueda salir libremente, se pueda desplegar en situaciones así, en situaciones en donde después la profesión te enfrenta todo el tiempo, porque son situaciones que no son las más cómodas, sino que bueno, uno tiene que trabajar con un actor que no conoce, con un actor que lo intimida, en una situación muy rápida, etcétera, etcétera. Y en ese pensar cómo prepararme, porque muchas veces la gran mayoría de la gente piensa que el trabajo más difícil que tenemos los actores es memorizar la letra, que hay mucho texto, que las obras de teatro son muy largas, y memorizar todo eso, que es muy difícil, o cuando hacemos una novela, bueno, hacemos 10, 12, 15 escenas por día y hay que memorizar todas esas escenas. Y en realidad la verdad yo les puedo decir que lo más fácil que hacemos los actores y las actrices es memorizar la letra. Esa es la parte más sencilla de nuestro trabajo. Lo más complejo de nuestro trabajo es darle vida a esos textos. Y darle vida no quiere decir hacerlo naturalmente, o sea, que parezca que esto lo hago todos los días y qué sé yo, porque eso es hacer una mímica de lo que se supone que es lo normal, y en general suelen ser lugares comunes de, bueno, un hombre poderoso está con un whisky, alguien que tiene frío hace así, etcétera, etcétera. A lo que me refiero con darle vida es a hacer que esos textos que tenemos sean reconocibles para el otro. O sea, que uno vea en eso algo que pueda reconocer, que sea algo que tenga que ver con la condición humana. Si nosotros como actores logramos eso, hacemos que el espectador acompañe el recorrido de nuestro personaje en una ficción, en una escena o en una ficción entera. Por eso muchas veces nosotros nos podemos identificar con personajes que son muy distintos a nosotros, pero los podemos acompañar porque entendemos cuáles son los resortes emocionales que los mueven a hacer una cosa u otra. Por eso muchas veces nos podemos identificar con un asesino, con un violador, con muchos personajes que vemos en películas, si eso está bien contado, si el recorrido emocional nosotros lo entendemos. Si uno no entiende, así me estén contando un personaje que obviamente yo tendría que entenderlo y reconocerlo y empatizar porque le pasaron cosas muy terribles y qué sé yo, si yo no entiendo cuáles son los mecanismos emocionales por los cuales decide una cosa u otra, no lo voy a poder acompañar. Entonces nuestro trabajo como actores es hacer que eso sea humano. Entonces en ese recorrido
en ese proceso de cómo hacemos para que esto sea humano, bueno, ahí viene nuestro trabajo creativo para poder llegar a esa expresión y que esa expresión sea algo reconocible para los otros y que pueda ser leído y acompañado. En ese camino yo me preguntaba, y me lo pregunté mucho tiempo y me lo sigo preguntando, bueno, ¿cuál es la preparación de un actor para hacer que un personaje sea humano y sea reconocible? Sea el personaje que sea. Y muchas veces es la investigación, pero la investigación ¿cómo? ¿No? Porque a veces yo durante un tiempo era, bueno, investigo adentro mío, me fijo a ver cuáles son mis emociones, qué puedo conectar con este personaje. Y en algún momento encontré dos ejes que para mí fueron muy ordenadores, que los comparto acá porque no son técnicas de actuación, que por ahí serían un plomo estar hablando de eso para los que no son actores o actrices, sino que son maneras de ver el trabajo y que sirven para la actuación y yo creo que sirven para muchas otras áreas. Y uno de ellos es la impresión y la expresión, que ahí quedó en el título como algo muy importante, no sé si es tan importante, pero sí es algo que a mí me ayudó mucho y me ayuda mucho, que es pensar nuestro trabajo como si nosotros fuéramos reconversores de algo. En realidad nosotros la inspiración para los personajes y para el trabajo creativo la tenemos acá, la tenemos afuera, no la tenemos tanto adentro. Por supuesto, nosotros somos el filtro, con lo cual ahí está nuestro punto de vista, pero uno se deja impresionar por algo y a través de un lenguaje lo expresa. Eso es un poco el trabajo nuestro. Y cuando digo impresionar, no es porque suena como algo que, bueno, me tiene que parecer impresionante, no me refiero a eso, sino que tiene que ver con la impresión en términos de que me imprime de alguna manera. Yo veo algo, no sé, escucho a Luciano tocar el piano, eso causa una impresión en mí y eso lo puedo expresar de una manera. Entonces, cuando uno hace un trabajo actoral, no sé, hace un personaje, tiene que hacer un médico, por ejemplo, entonces, bueno, se entrevista con un médico, aparte tiene el texto, ya es la primera impresión es el texto que uno tiene, se entrevista con un médico, va a un hospital, camina por el hospital, ve un poco cuál es la tarea de los médicos, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que buscamos ahí, o por lo menos lo que yo busco es no la información, sino dejarme impresionar por eso, dejarme imprimir y dejarme marcar por eso, y eso va a ser un trabajo que después, a la hora de expresarlo, voy a tener toda esa información. Es como si uno pensara en inhalar y en exhalar. Uno inhala y en realidad lo más interesante, algo que es muy importante, que seguramente acá un montón de médicos lo pueden saber, lo pueden explicar mucho mejor, es todo lo que pasa a nivel celular adentro del cuerpo de uno cuando uno inhala oxígeno, ¿no? Todo lo que pasa de lo que hacen las células, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo creativo y la exhalación es el momento en donde uno expresa, que muchas veces lo que intentamos hacer es que sea lo más simple posible el momento de la expresión, lo más relajado posible y que el mensaje llegue lo más directamente posible. Entonces, a la hora de expresar eso, uno hace, ahí es donde yo empecé a pensar en el segundo eje, que tiene que ver con, bueno, está bien, yo me imprimo de todo esto, armo un background y eso lo expreso, ¿no? Esto, llevado a lo más simple, uno lo puede ver en una escena. Uno ve una escena entre dos actores y uno le dice algo, eso que me dijeron me impresiona de alguna manera y genera una respuesta determinada. Cuando uno ve, si uno prende la tele, puede hacer el ejercicio ese, muchas veces ve actores que tienen muy buenos instrumentos, que dicen bien, que tienen un manejo del cuerpo y qué sé yo, pero como no está viendo ese intercambio de impresión-expresión, impresión-expresión, no se termina de comunicar nada y uno empieza a aburrirse o empieza a decir, pero qué raro cómo actúa esto, no es lo que correspondería. Entonces, en el momento de la expresión, ahí empecé a pensar otra cosa. Yo hace unos años hice una serie sobre un policía que estaba infiltrado en una cárcel, que se llama El Marginal, que creo que acá se vio bastante. Entonces, para la preparación de esa serie,
me entrevisté con muchos policías. Por supuesto, la productora lo que me decía es, vos lo que tenés que hacer, los productores, es entrenamiento de armas. Y entonces, bueno, íbamos, hacíamos todo el entrenamiento de armas porque el tipo era un policía. Y eso está bien, me llenaba una parte y me venía bien. Pero yo necesitaba empezar a entrar en la cabeza de esos personajes, cómo construir a un policía cuando yo no tengo ningún acercamiento con eso previo, etc. Entonces me empecé a entrevistar con diferentes comisarios, policías. Las primeras entrevistas siempre son muy formales, entonces nada funciona demasiado, pero en un momento encontré un policía que me servía mucho porque me contaba otras cosas y sobre todo porque empecé a tener una relación. Entonces íbamos, tomábamos un café, charlábamos, hablábamos de fútbol, de autos, de cualquier cosa, pero iba entrando en la cabeza de eso. A la hora de empezar a hacer la serie, como este era un personaje que era un policía infiltrado, era un personaje que siempre tenía que estar haciendo una escena de que estaba haciendo otra cosa, que se quería amalgamar con los presos que estaban ahí adentro. Entonces, todo el tiempo yo pensaba, bueno, pero acá en realidad los presos tienen que pensar que yo tal cosa y acá yo tengo que actuar tal cosa para que crean que... Entonces, me empieza a caer una ficha de algo que yo ya venía pensando que tenía que ver con, bueno, uno todo el tiempo está haciendo una escena para otros. En el caso del Marginal y de Pastor era más claro porque efectivamente era alguien que estaba impostando un personaje para otros. Pero en un punto uno lo puede llevar a la situación de que en realidad todo lo que hacemos es una escena para otros. Todo lo que hace un actor es una escena para otros y todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida es una escena, que no quiere decir que sea falso, sino que la actuación es un acto de comunicación, de comunicarle al otro algo, ¿no? Yo me paro con alguien, por ejemplo, uno va a un velorio y no llega saludando como si fuera un cumpleaños. Uno sabe que hay una escena que tiene que hacer, no llega ¿cómo andás? Che, ¿todo bien? Sí, qué bueno, ¿qué tal? ¿Y cuándo murió? Ah, qué bien, che, sí. Uno tiene una escena ya armada que es, bueno, ya sabe cómo llegar, cómo saludar, de qué hablar, de qué no hablar, qué comentarios hacer, cuánto tiempo estar. Y lo mismo pasa al revés, uno no llega a un cumpleaños con la escena de un velorio, porque sería algo que no corresponde. Entonces, está bien, uno puede decir ahí, bueno, son escenas sociales. Pero si uno lo piensa, en realidad uno hace lo mismo en su familia, con su casa, e inclusive uno hace lo mismo solo. Uno necesita comunicarle al otro, más allá del texto que uno está diciendo, necesita comunicarle al otro el mensaje que quiere entender. Si uno, por ejemplo, va a pedir un aumento, lo más probable es que tiene una escena preparada para ver cómo se va a sentar con la jefa o con el jefe para, bueno, contarle por qué necesita el aumento, o sea, ya va preparando eso. Cuando uno está solo en la casa y ahí no hay nadie, digo para sacarlo del lugar de, bueno, pero entonces si es una escena es porque es falso y uno está tratando de manipular al otro. No es eso, es simplemente el acto de comunicar y el acto de comunicar requiere de, bueno, ¿cómo se comunica que yo estoy enojado? Algo tengo que manifestarle al otro para que entienda que yo estoy enojado. Cuando yo estoy solo en mi casa y estoy llegando tarde a un lugar y no encuentro las llaves y me la paso buscando, y en general uno no busca las llaves solo buscando las llaves. Uno busca las llaves, pero la puta madre, ¿cómo puede ser? ¿Pero dónde dejé la llave? Me pasa todos los días lo mismo. ¿Dónde están? Y en realidad es una escena que dice, ¿a quién se la estoy haciendo? No hay nadie que esté mirando eso. No estoy queriendo manipular a nadie con mi impostura de nada. Es porque es la manera que uno tiene de relatarse uno mismo lo que le está pasando, inclusive uno mismo. Cuando uno llega a la casa después de todo el día de trabajar y no hay nadie en la casa, está cansado, llega y está aliviado de que pasó todo el día de trabajo, no llega a la casa y se sirve un vaso de agua y lo toma y lo disfruta. Llega y hace la escena de, Dios, qué día, bueno, ya está, terminó. Lo puede decir o no lo puede decir, no importa. A veces hay gente que lo expresa más, hay gente que no, pero la escena que uno se hace es esa. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con un montón de cosas nuestras que hemos visto a nuestros padres, a nuestras madres, a la tele. Por eso también no se hace de la misma manera un tailandés, no lo hace de la misma manera que un uruguayo, pero
todos hacemos una escena en ese sentido. Entonces, cuando uno piensa, a mí me servía mucho Pastor para esto porque era, bueno, claramente el tipo estaba haciendo una escena para los otros a propósito, porque quería que los otros crean que él era un delincuente. Entonces, pero llevándolo a fondo, uno está haciendo una escena para el otro. Entonces, cuando uno piensa en eso, que todo el proceso creativo que uno hace es para llegar a expresar esa escena, es importante porque cuando uno empieza a pensar que uno está desarrollándose en escenas en principio para un actor es mucho más claro qué es lo que tiene que hacer y no está dependiendo, como me pasó a mí en ese momento hace 15, 16 años, de la inspiración del momento y del estado emocional en el que voy a entrar. Y entonces, no, porque bueno, eso a veces llega y es buenísimo, y a veces no llega y a veces uno trabaja, no sé, desde que está enfermo, está nervioso, no le llegó esa inspiración del momento expresivo, creativo que está ahí. Pero si yo entiendo qué escena le tengo que hacer al otro y qué escena me tengo que hacer a mí y en qué escena estoy contextuado, va a ser más fácil. Si uno, no sé, seguramente hay muchos médicos, viene un paciente con los estudios y se los da al médico. Si el médico agarra el coso, lo mira al paciente. ¿Y te dijeron algo? Ajá. Bueno, es un médico que le está haciendo la escena decirle, che, esto es preocupante. Ahora, lo que quiero decir es, el médico puede ser que los estudios sean pésimos, pero el médico le puede hacer esa escena, le puede hacer una escena de, bueno, está bien, vamos a ver. Bueno, contame un poquito. Vamos a ver qué hacemos con esto. Ahora después los quiero revisar un poquito. Bueno, le da tranquilidad al paciente sabiendo que ahí está haciéndole una escena conscientemente. Después hay personajes que quieren hacer una escena y les sale otra escena. Y eso muchas veces es muy divertido y se usa mucho para las comedias. No sé, si pensamos en Peter Sellers, que, bueno, llega, no sé si se acuerdan de la película esa, La fiesta inolvidable, un montón de películas donde hay personajes que quieren llegar y ser seductores y estar, parecer que están, bueno, muy tranquilos y qué sé yo, y no sé qué, bueno, no llega acá, se tropieza, se cae, se le caen las cosas, pero uno entiende la escena que quiere hacer y la que no le está saliendo. Y voy a contar una cosa también de mi experiencia personal, que vuelve a retomar un poquito lo de la impresión y la expresión en el momento creativo. Y cómo muchas veces el momento creativo y la creación está mucho más cerca de la adversidad de lo que uno cree. Recién escuchamos historias muy adversas, ¿no? Totalmente en diferentes gradientes, lo que contaste, ¿no? de tu hija. Y en otro extremo totalmente distinto, lo contaron los chicos de llegar pensando que iban a hacer 200 pruebas, hicieron 12 pruebas, etcétera, etcétera. Muchas veces, y por lo menos en mi experiencia, la adversidad es un motor que nos puede llevar a un momento creativo diferente del que estábamos pensando que íbamos a recorrer. Yo hace unos años, no sé, en el 2006, una cosa así, empecé a querer hacer mucho. Yo había hecho películas independientes, había hecho teatro, había hecho este rotundo fracaso ahí en Polka de ese día en la televisión, y tenía muchas ganas de hacer cine. Y la verdad es que no me estaban llamando para hacer la película que yo quería hacer, los personajes que yo quería hacer. Yo quería ser un personaje, quería ser el protagonista de una película, o sea, contar el recorrido entero de un personaje, en una película que me gustara, que me representara, un personaje que yo pudiera expresar cosas que a mí me interesaban. Y no me pasaba, me llamaban siempre para otros personajes o no me llamaban. Y la actuación es una carrera, seguramente muchas otras también, pero la actuación uno está muy en función de que otros quieran trabajar con uno, está satelitando un poco alrededor del deseo de los productores, de los directores de casting, etc.
Y es muy frustrante, por momentos es muy frustrante, te da mucha envidia de tu amigo, de tu colega que lo llamaron para hacer tal personaje y tal otro, y lees el diario y vas viendo, y tiene la dimensión de lo público además. Entonces te genera mucha frustración, resentimiento, o sea, los sentimientos más miserables que uno pueda pensar, los tiene uno encima porque estás todo el tiempo con eso. Aparte los actores y las actrices estamos como interpelados por lo de la fama y la popularidad y cuán popular y cuál es más popular, etcétera, etcétera. Y yo estaba muy enroscado con todo eso. Y decidí empezar a escribir en primera persona, escribir como si fueran monólogos, como una voz, como una especie de frecuencia abierta en mi cabeza en donde iba escribiendo sin filtro social, digamos. Este me parece un pelotudo de mierda y esto no sé qué, y ojalá le vaya mal y no sé qué. O sea, digamos, dejando sin... Era para mí, no era para nadie más que para mí. Eso empecé, lo pienso porque la impresión y la expresión, ¿no? Todo lo que yo iba viviendo, que haciendo personajes muy chiquitos, me contrataban para hacer de muerto en una escena, en una película entera, o sea, un personaje que vivía 3 segundos y después quedaba muerto 70 minutos. Entonces, y era muy frustrante porque yo estaba tirado en el piso, escuchando cómo los actores hacían y discutían de mi personaje, quiero que diga tal cosa y tal otra, y yo tirado en el piso con sangre artificial así. Bueno, pero iba escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y en algún momento empecé, con la ayuda de otros, por supuesto, porque siempre el trabajo en equipo y la interlocución con otros es lo que a mí, por lo menos, me potencia mucho. Empecé a escribir, a darle la forma de un cortometraje. Lo hice, me filmaba mi mujer, me filmaba un amigo, un pedacito que podía con una cámara, en esa época, una High 8, no sé, bueno. Lo pude hacer, lo armé, lo mandé a Berlín, entró en Berlín, le fue muy bien en el Festival de Berlín, conseguí financiación para poder hacer un largometraje, nos pusimos a escribir con mi hermano el largometraje que tenía, era la base, de hecho inventamos una historia de un actor que quería hacer una película en Hollywood, o sea, la ficcionalizamos, pero digamos, el punto de vista era lo que a mí me había pasado, lo que me pasaba, y que venía un director de afuera a hacer una película de cowboys en la Argentina, un director de Hollywood, y hacía audiciones para actores argentinos. Entonces este personaje quería acceder a una de esas audiciones, entonces le decía a su agente, por favor, conseguime. Esa es la película. La película se llama Vaquero, hace un par de años la compró Netflix, es una película que se estrenó en el Festival Internacional de Toronto, una película que hizo un recorrido de festivales muy grande, ganó un montón de premios, uno de los cuales fue la ganadora del premio a Mejor Largometraje acá en el Festival de Montevideo, Festival de Cine Internacional de Montevideo en 2012, creo. Y fue una película en la cual para mí fue un momento muy importante de mi vida profesional, pero sobre todo de mi vida personal, porque fue el ejercicio claro para mí de poder dejar de pelearme con la adversidad. Por supuesto, esta es una adversidad, comparado a lo de Clarita, es una cosa muy nimia y pequeña, pero que es con lo que uno convive todo el tiempo. Dejar de pelearme con esa adversidad, empezar a aceptarla, dejarme impresionar por eso, emocionalmente, y encontrar un camino para expresarlo. En este caso el camino fue escribir una película, la cual después dirigí y actué también. Y para mí fue claramente la reconversión de poder, con este esquema de impresión-expresión a través de un lenguaje, poder reconvertir algo que para mí, en mi vida cotidiana, era muy adverso, convertirlo en algo que fue muy positivo para mí. Así que eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias.